Bienvenidos a la clase de Romanos, al capítulo número 15, que es el que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo los primeros versículos, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo 7 y después vamos desarrollando un poquitito lo que el apóstol Pablo nos está explicando acá. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amén. El apóstol Pablo está haciendo girar el tema alrededor de la comunión con el Señor y con los hermanos. Vivimos un tiempo místico en donde la comunión parece ser lineal, hacia arriba solamente, con Dios solamente, y no nos importa la comunión que tenemos que tener con los hermanos. Sin embargo, para Dios es muy importante la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, y es muy importante que tengamos comunión los unos con los otros. Hoy para la iglesia es tan poco importante la comunión que fíjense en que por este motivo muchas personas no le dan importancia a congregarse, porque no ven en el congregarse algo importante, no ven en el congregarse algo vital. Pero ¿cuándo se logra la comunión con los hermanos si no es cuando estamos juntos? Dice el Salmo 133, mira qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es ahí donde la comunión del Espíritu, la comunión de la presencia de Dios, la comunión de la hermandad, se pone en práctica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de comunión, tenemos que considerar algunas cosas. En primer lugar, la comunión va ligada a la consideración con el otro, que es lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo. Esto va ligado a la consideración por el otro, es decir, no pensar solo en nosotros, sino pensar en el hermano que tenemos a nuestro lado, en el hermano que nos acompaña en este camino de la vida. No solamente el pensar en lo que a mí me preocupa, en lo que a mí me hace bien, en lo que a mí me satisface, sino también mirar por la necesidad de mi hermano y preocuparme por la necesidad de mi hermano, interiorizarme de lo que mi hermano necesita, por lo que él pueda estar pasando, para ver si yo puedo, de alguna manera, ser de ayuda o de bendición en el proceso que mi hermano está llevando adelante. O sea, no podemos hablar de comunión si no tenemos consideración con nuestro hermano. La comunión no es solamente hacia arriba, como les decía, sino también hacia mi par, es hacia mi prójimo, es hacia el que tengo a mi lado. ¿Cómo me pueden interesar las cosas de Dios cuando no me interesa lo que pueda estar sucediéndole a un hermano o lo que pueda estar atravesando, cuando no puedo ponerme en la situación que el hermano está viviendo? Fundamentalmente, la comunión está unida a lo que es la consideración, el hecho de considerar a mi hermano y considerar su situación también. En segundo lugar, Pablo une la comunión al estudio de la palabra, que es de vital importancia, porque el estudio de la palabra nos va a informar acerca de la correcta relación de Dios con respecto a su pueblo y de su pueblo con respecto a Dios. Más nosotros estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta, por ejemplo, de los errores que Israel puede haber cometido en la relación con Dios, y más aprendemos a desechar estos errores para mantener una comunión con Dios que sea fluida y perfecta,
Nosotros necesitamos informarnos a través de la palabra de Dios, y esa información que recibimos de la palabra de Dios fortalece nuestra comunión, porque la palabra de Dios nos provee y nos comunica preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo conocer las promesas de Dios si no tomamos contacto con la palabra del Señor? ¿Cómo conocer la manera correcta de relacionarnos con un Dios que es espíritu si yo no tomo contacto con su palabra? La palabra me revela quién es Dios, la palabra me revela cómo es Dios, la palabra me revela su naturaleza. Entonces, en la medida que me introduzco en el estudio de la palabra, voy creciendo en mi comunión, no solamente en mi comunión con Dios, sino también voy creciendo la comunión con los hermanos, porque la palabra me va edificando y me va ayudando en mi relación con mi prójimo. Muchas veces hablamos de los frutos del Espíritu, pero un árbol jamás da frutos para comerlos él mismo. Los frutos del Espíritu nos son dados para que sirvan en la relación con nuestros prójimos, para que sirvan en la relación con mi hermano específicamente. Entonces, cuando yo estoy con mi hermano, puedo comunicarle los frutos del Espíritu. Él puede recibirlos y él puede alimentarse, y la comunión se hace más fuerte entre nosotros, se hace más fluida, y a la vez se hace más fluida la comunicación y la comunión con el Señor. En tercer lugar, la comunión está ligada a lo que es la entereza espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ser firmes? ¿Cómo podemos estar fortalecidos frente a los desafíos de la vida? ¿Cómo podemos enfrentar con entereza las pruebas y los problemas si no cultivamos una comunión fluida con nuestros hermanos y con nuestro Señor? Cuando viene el momento de la prueba, necesitamos de la fortaleza del Señor para poder enfrentarla, pero también necesitamos de la fortaleza que nos transmite la palabra del Señor, de la sabiduría y de la riqueza que nos transmite la palabra del Señor para enfrentar esa prueba. Y también necesitamos de la compañía y de la ayuda de los hermanos. Siempre es más fácil llevar la carga entre dos que llevarla uno solo. Cuando uno puede confiar en alguna persona y descargar un poco el momento o el proceso que está viviendo, uno también se fortalece, recibe la fuerza de Dios para enfrentar los grandes problemas, las grandes crisis de la vida. Una de las grandes estrategias del enemigo para con el pueblo de Israel fue ir atacando a Israel y diezmándolo por la retaguardia. ¿Y qué quiero decir o significar con esto que el enemigo atacó por la retaguardia? El enemigo fue valiéndose de los rezagados, de los ancianos, de los desanimados, de los débiles, de los cansados. Básicamente iba agarrando a los que se separaban del grupo. El separarse del grupo era mucho más fácil para Amalek, para poder realizar su obra y atacar y diezmar al pueblo del Señor. Cuando nosotros estamos unidos como pueblo del Señor, cuando caminamos juntos, cuando nosotros estamos en comunión los unos con los otros y permanecemos en el grupo, al enemigo se le hace mucho más difícil la tarea, y para nosotros, a la vez, es mucho más fácil poder enfrentar los problemas y las grandes crisis y los desafíos de la vida. Cuando nos separamos del grupo es cuando nos debilitamos, es cuando perdemos las fuerzas para enfrentar los problemas y las crisis, y es cuando el enemigo se agiganta y se hace fuerte contra nosotros. En cuarto lugar, la comunión está ligada a la esperanza. El Hijo de Dios, que tiene al Espíritu Santo, tiene que tener y tiene que ser por naturaleza optimista, porque tiene la presencia de Dios y la comunión con el Padre. Esto lo tiene que llevar a pensar en positivo. Yo recuerdo siempre a un hermano que decía, no lo voy a hacer porque me va a salir mal. Y siempre le decía, ¿por qué te anticipas? Y si te sale bien, ¿por qué te estás dando por derrotado antes de empezar? ¿Por qué ese pesimismo?
antes de empezar. No, al contrario, uno tiene que ser optimista. Tenemos la presencia de Dios, estamos en comunión con el Padre, el Espíritu Santo nos fortalece. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano, por naturaleza, es y debe ser optimista. Yo lucho mucho cuando los hermanos que están coordinando las reuniones dicen, ¿cómo viniste? ¿Viniste mal? ¿Viniste triste? ¿Viniste cargado? Porque ya estamos infligiendo sobre el ánimo de la persona un espíritu negativa. No, por el contrario, viniste a la casa de Dios, viniste al lugar correcto, viniste al lugar en donde se manifiesta el Espíritu Santo, viniste al lugar en donde Dios da respuesta y solución a todas las cosas. Puede que estemos atravesando momentos difíciles, no lo vamos a negar, pero tenemos una esperanza viva que vamos a salir de ese momento y que vamos a alcanzar la victoria de la mano del Señor. Dice David, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, él está en un grave problema, se siente morir, pero él dice, hubiera desmayado si yo no tuviera esta esperanza. ¿Por qué no bajó los brazos David? Porque tenía una esperanza, que iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Nos cuesta mucho ser optimistas, porque a veces se nos pega el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo es altamente pesimista. Todo lo ve negro, todo lo ve sin salida, todo lo ve problemático, nada sirve, nada tiene solución, parece que nada lo conforma. Pero nosotros somos hijos de Dios. Si estamos en comunión con Dios y si estamos en comunión con los hermanos, si estamos en una comunión fluida con el Espíritu Santo, en nosotros siempre tiene que haber un espíritu de esperanza. El Hijo de Dios no puede perder la esperanza por difícil que sea. Ayer hablábamos de Jonás. Jonás está en el vientre de la ballena, se siente morir. Pero él tiene una esperanza, aún veré tu santo templo. Esto es lo que lo mantiene vivo, esto es lo que lo impulsa. La comunión es para mantenernos con vida, para mantenernos con gozo y para mantenernos con fortaleza. En quinto lugar, la comunión está ligada a la armonía. Siempre que explico la armonía, la explico desde un punto de vista musical, porque he sido músico. La armonía en la música es la combinación simultánea de sonidos. No es hacer sonidos todos a la misma vez. Esto no es armonía. Eso por lo general suena como algo molesto, sino que es combinar los sonidos. Más de un sonido a la vez combinado para que suene una canción agradable, para que suene una melodía agradable. Cuando nosotros cultivamos la comunión con Dios, cuando nosotros cultivamos la comunión con los hermanos, entonces se produce la armonía. Y si nosotros combinamos lo más lindo que tenemos los unos con los otros y elevamos a Dios nuestra canción, como dice el apóstol Pablo, como una ofrenda que es un olor grato, es perfume agradable, esa canción es una canción hermosa para la gloria del Señor. No se puede vivir en el Señor ni en ninguna de las áreas de la vida sin armonía. No se puede estar en un hogar sin armonía. No se puede estar en una iglesia sin armonía. No se puede estar en un ministerio en donde no hay armonía. Todo es mucho más difícil, todo va a ser mucho más pesado de llevar. Ahora, cuando hay armonía, cuando todo suena magistralmente, cuando cada nota está en su lugar, se disfruta de lo que se hace. En una oportunidad hablaba con una joven y le decía, tenés que disfrutar lo que haces, tenés que disfrutar y desligarte de lo que puedan pensar los demás, del juicio de valor que se pueda hacer sobre
tu trabajo, porque si vos no disfrutás lo que estás haciendo, yo, que estoy del otro lado, tampoco voy a poder disfrutar viéndote a vos en esta condición. Cuando las cosas se hacen con armonía, la bendición de Dios es tremenda sobre la iglesia. Cuando todo funciona en armonía, la bendición de Dios no se hace esperar. Lo mismo pasa en un hogar. Cuando en un hogar hay armonía, uno tiene deseos de estar en casa. Cuando no hay armonía, uno quiere escapar del lugar, porque está cansado de los problemas, porque está cansado de las discusiones. La armonía la generamos entre todos. Volviendo a la música, la armonía la genera el que toca. Entonces la comunión y la armonía dependen de nosotros, depende de mí, depende de vos, depende de todos los que estamos juntos y trabajando en la obra del Señor o juntos y trabajando en un hogar. Depende de que toquemos la tecla correcta para que todo suene agradable en la familia, en la iglesia, en el trabajo o en el ministerio. En sexto lugar, la comunión está ligada a la alabanza. ¿Cómo tener comunión con Dios si no aprendo a alabarle, si no aprendo a reconocer su grandeza, si no aprendo a exaltar su nombre? Cuando alabo a Dios, entro en una comunión especial con Dios, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, cuando alabo a Dios, atraigo la presencia de Dios sobre mí. Una de las cosas con las que el enemigo lucha durante la reunión es la alabanza. Él trata de que no alabemos al Señor. Él trata de que no glorifiquemos al Señor. Si Él logra callar en nosotros el espíritu de alabanza, va a alejar de nosotros entonces la posibilidad de que recibamos la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros nos metemos en la alabanza y comenzamos a alabar a Dios de todo corazón, se produce una comunión con Dios que a la vez es una comunión que se extiende hacia los hermanos y todos empezamos a disfrutar de la presencia del Señor. La alabanza ha sido fundamental en la vida de la iglesia en los momentos más difíciles. Recuerdo a mi papá. Él era un hombre que siempre estaba alabando al Señor, aún en los momentos más difíciles de su vida, aún antes de partir, pidió permiso para cantar. Él estaba alabando a Dios y de esa manera estaba en comunión con el Señor y estaba recibiendo la fortaleza del Espíritu Santo. Nunca dejes que el enemigo te corte la corriente de la alabanza. Siempre la alabanza te va a elevar a la presencia de Dios. Siempre la alabanza va a traer la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando estás mal, alaba al Señor. Cuando estás deprimido, alaba al Señor. Cuando las cosas salen mal, alaba al Señor. Que esto atrae la presencia del Señor sobre tu vida y te da una comunión y una libertad en el Espíritu Santo que es irreemplazable. En séptimo lugar, la comunión nos lleva a gozar de la vida y ser agradecidos. Un hermano que está en comunión con Dios y que está en comunión con los hermanos es un hermano que va a estar en gozo permanente y va a ser una persona agradecida. ¿Cuánto nos cuesta ser personas agradecidas? Vivimos en un mundo inconformista y ese inconformismo nos llega a nosotros muchas veces y siempre estamos mirando lo que no tenemos en vez de darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Estamos mirando cuánto camino nos falta aún en vez de mirar cuánto camino ya hemos recorrido con el Señor. Estamos siempre cuestionando las cosas de Dios. Nos cuesta ser agradecidos y esto es algo que tenemos que corregir. Cuando somos agradecidos, la comunión con Dios se hace más fuerte porque a Dios le agrada que sus hijos sean agradecidos.
Jesús sana a 10 leprosos y de esos leprosos solo uno vuelve y dice, gracias Señor. Y el Señor dice, pero no fueron 10, uno solo vino a agradecer. ¿Dónde están los otros 9? Esto nos marca que el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Probablemente no tengamos todo lo que queremos tener. Todavía nos falten conseguir muchas cosas en muchas de nuestras áreas de la vida, pero seamos agradecidos por lo que tenemos, porque si no, el enemigo nos va a robar lo que ya hemos conseguido. Mi mamá, que era una gran maestra, muy didáctica, nos contaba siempre la fábula del pescador y el príncipe del mar. Y era más o menos así. Contaba que había un hombre que tenía su casa cerca del mar y era una casa muy humilde y la esposa siempre estaba quejándose por lo que recibía de él, si eran manzanas o si eran peces, nunca estaba conforme. Una tarde el pescador fue hacia el mar a pescar y cuando estaba haciendo su tarea, sacó un pez que comenzó a hablarle y le dijo, buen pescador, yo soy un príncipe del mar, déjame vivir y yo te voy a conceder lo que tú quieras tener. Y entonces el hombre, movido a misericordia, soltó al pez del anzuelo y lo volvió a regresar al agua. Cuando llegó a su casa, sin nada, su esposa lo estaba esperando enojada. Y él le contó lo que le había sucedido. La esposa le dijo, pero ¿cómo fuiste tan sonso? ¿Cómo no le pediste al príncipe del mar que te diera una casita blanca? ¿No ves que vivimos en esta choza de barro y paja que se nos está desmoronando? Anda al mar y fíjate si lo encontrás nuevamente y pedile al príncipe del mar que nos dé una casita blanca. El pescador, que fue obediente, resulta que fue al mar. Y entonces en la orilla del mar exclamó, príncipe del mar, pido una gracia de ti, ¿no? Y dice que el pez apareció y le dijo, ¿qué quieres, buen pescador? Y entonces el hombre le dijo, dice, mira, mi esposa cuando llegué realmente me planteó que está muy cansada de vivir en esa choza de barro y paja que tenemos, que le encantaría vivir en un chalet. Entonces el príncipe del mar le dijo, quédate tranquilo, buen pescador, volvé a tu casa que cuando vuelvas vas a encontrar a tu esposa en un chalet. Bueno, dicho y hecho, llegó a la casa y la mujer estaba contenta porque ahora tenía un chalet, pero a los pocos días se cansó del chalet. Entonces ahora quería un castillo y lo mandó al pescador a que vaya al mar a que le pidiera un castillo. Nuevamente el pescador, siendo buen obediente como todo esposo, buen obediente, fue al mar y entonces le pidió al príncipe del mar. Y el príncipe del mar le da la posibilidad de tener un castillo. Cuando volvió la mujer estaba contenta, tenía un castillo, estaba feliz. A los pocos días se había cansado del castillo y ahora quería ser dueña del sol y de la luna. Entonces lo mandó al pescador con esta nueva propuesta. Y cuando fue al mar y habló con el príncipe del mar, el príncipe del mar le dijo, mira, anda que la vas a encontrar donde merece estar por no ser agradecida. Y cuando volvió, se encontró con que la mujer estaba en una choza de barro y paja, similar a la que tenían antes de que apareciera el príncipe del mar. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. No tenemos que mirar lo que no tenemos o lo que otros tienen. Tenemos que mirar todo lo que Dios nos dio y ser agradecidos continuamente por todo lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado mucho. ¿Sí? Si somos sinceros, Dios nos ha dado mucho. Ya solamente el poder levantarnos cada mañana, el poder respirar, el poder comer, el tener un abrigo, el tener un techo, el poder ir a la iglesia, el poder tener hermanos con quien confiar nuestro problema y orar al Señor. Todo eso es
realmente más que motivo para darle gracias al Señor. Amén. Muy bien. En octavo lugar, la comunión se inspira en el ejemplo de Cristo. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que mirar a Cristo. Y entonces en el ejemplo de Cristo nosotros vamos a encontrar el secreto para tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en estos versículos que nosotros hemos leído, que el que se considera fuerte tiene que sostener al débil, tiene que soportar, llevar la carga del que es débil. ¿Sí? Tiene la obligación. Si usted se considera fuerte en el Señor, tiene la obligación de sostener la carga de aquel que es débil, de aquel que no puede llevar la carga. Tiene que tratar de ayudarlo a que lleve la carga. El Evangelio no es un camino individualista. El Evangelio es un camino en el que caminamos como cuerpo. Somos un cuerpo que sirve a Dios, somos un cuerpo que fuertemente unido trabaja para la gloria del Señor. Dice Pablo que nosotros no tratamos de agradarnos a nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que tratar de agradar a nuestro hermano. Es decir, nuestro interés tiene que ser que a nuestro hermano le vaya bien, nuestro interés tiene que ser llevarnos bien con nuestros hermanos. A veces dice, pastor, pero se me hace difícil llevarme bien con este fulano, ¿no? Porque hace todo lo posible para que yo no lo ame. Bueno, quizás esta sea una prueba que Dios está poniendo en tu camino para formarte, para formar tu carácter, para formarte como líder, como ministro. Siempre que hablo con los líderes, bueno, tengo la suerte de que está 2 de mis hijos trabajando en el liderazgo, siempre les digo lo mismo: pastorear a los que son obedientes, a los que son respetuosos, eso lo hace cualquiera. El tema es liderar o pastorear al que se opone. El tema es liderar o pastorear al que es difícil. Poder amarlo y poder sostenerlo, eso es lo que es verdaderamente importante y lo que forja el carácter de un líder, ¿sí? Porque si caminamos solamente con los que nos aplauden y los que nos bendicen, entonces ¿dónde está nuestro mérito? Dice el apóstol Pablo que con mansedumbre tenemos que corregir a los que se oponen. Esa es la tarea del pastor. Cuando el Señor lo llama a Pedro en San Juan 21, le dice: apacienta mis ovejas. Y después le dice: pastorea mis corderos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cordero es el que tiene menos de 1 año, oveja es el que tiene más de 1 año. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, mirá que vas a tener que pastorear a los nuevos convertidos, pero también vas a tener que pastorear a los viejos. Y eso no es fácil, no es nada fácil. Pero tenemos el ejemplo supremo en el Señor Jesucristo, ¿sí? A veces decimos, bueno, mejor que se vaya porque la verdad que para traer problemas, mejor que no venga más. ¿Y cuál es el mérito del líder en ese caso? ¿Cuál es el mérito del pastor? Si al que se opone o al rebelde lo sacamos del medio. Siempre el enemigo va a levantar un rebelde o alguien que se va a oponer para que nosotros lo terminemos echando de la iglesia. Esa no es la cuestión. La virtud del líder está en ganarlo o por lo menos saber sobrellevarlo, ¿sí? Yo sé que hay personas que son difíciles. Si nos miramos a nosotros mismos quizás en otro tiempo hemos sido difíciles para nuestros pastores. No les debe haber sido fácil, ¿no?, tener que sobrellevarnos a nosotros. Pero bueno, es la tarea del pastor, que con amor, que con mansedumbre, va llevando a los nuevos, va llevando a los viejos, va llevando a los buenos, va llevando a los malos, va llevando a los rebeldes. Dice, pero qué paciencia, cómo lo soporta. Y lo soporta porque el carácter está siendo forjado por el Espíritu Santo para actuar como actúa Cristo en esta circunstancia. ¿No es cierto? Dice el apóstol Pablo aquí en lo que hemos leído, que Cristo cargó con los vituperios de la gente. La palabra vituperio es la palabra oneidismos, que quiere decir reproche, difamación,
descrédito. ¿Qué pasa con nosotros cuando oímos que alguien habla mal de nosotros? No me digan, ¿no? ¿Por qué nos ponemos tan mal? ¿Por qué nos enojamos tanto cuando otro habla mal de nosotros? Yo siempre digo que cuando alguien habla algo de nosotros, si está diciendo la verdad, tenemos que tener la suficiente humildad como para analizar lo que está pasando y entonces poder solucionar el problema que pueda haber. Y si está diciendo mentira, entonces me está siendo bienaventurado, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurado soy cuando te persigan, cuando te maltraten, cuando digan toda clase de males mintiendo. ¿Sí? Si dice la verdad me tengo que analizar y tengo que corregir. Pero si está mintiendo, me está siendo bienaventurado. Entonces, ¿por qué me hago tanto problema? ¿Por qué me enojo tanto? Que hable, que diga lo que quiera. Yo tengo que saber sobrellevar eso como discípulo de Cristo. Como hijo de Dios tengo que saber que hay gente que tiene maldad, que hay gente que me va a difamar, que hay gente que va a decir cosas que no son ciertas, que hay gente que me va a tratar de dañar. Pero ante cada acción de este tipo, yo tengo que reaccionar oponiéndome espiritualmente, orando por esa persona, pidiéndole a Dios que trabaje en el corazón de esa persona, para que de alguna manera encuentre el equilibrio justo y encuentre el camino a la comunión con Dios y también a la comunión conmigo. Porque en lo que depende de nosotros, leímos la semana pasada, tenemos que estar en paz con todas las personas. Amén. Muy bien. Fíjese que Pablo dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. La palabra didascalía es instrucción, es doctrina. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. ¿Qué valor nosotros le damos a la Escritura? ¿Qué valor nosotros le damos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos por día a la lectura de la palabra? Si lo que se escribió para mi enseñanza, para mi instrucción, ¿cómo yo puedo ser instruido? ¿Cómo yo puedo aprender si no tomo contacto con la palabra? Entonces, de mi parte tiene que haber una responsabilidad de indagar la palabra, de leer la palabra, de cultivarme en la palabra, para poder ser instruido, para poder aprender lo que Dios me dejó escrito en su palabra, para que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Dios es el dueño de la paciencia y nos va a dar un mismo sentir. Esto es muy difícil de lograr, llegar a tener un mismo sentir, una misma manera de pensar, una misma mente. La palabra que usa para unánimes es homotumadón, que traducido del griego es estar en acuerdo, en pensamiento y en acción. Esto es muy difícil de lograr, pero cuando se logra, la bendición de Dios es tremenda sobre nosotros. La bendición de Dios es grande porque cuando lo logramos estamos glorificando a Dios con lo que hacemos, estamos glorificando a Dios de la manera que nos estamos conduciendo. Estamos actuando como verdaderos hijos de Dios, como verdaderas hijas del Señor. Debemos aceptarnos y recibirnos, de la misma manera que el Señor nos recibió a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos abriera los brazos? ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos incluyera en su familia? ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios nos tuviera en cuenta? Sin embargo, Dios nos tuvo en cuenta, Dios nos recibió y nos incluyó en esa familia espiritual. De esa misma manera nosotros tenemos que tener en cuenta a nuestro hermano, tenemos que recibirlo a nuestro hermano y tenemos que incluirlos en esta gran familia que es la iglesia del Señor. Amén.